Una disculpa, salí del aire por algunas cuestiones, como estamos en vivo, pues no siempre se puede estar al 100%. Bueno, vamos a ver si ahora sí se ve ya la presentación. Ya la podemos ver, doctor. Perfecto. Ok, bueno, les decía, nuevamente bienvenidos, les decía que he elaborado una guía práctica del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos que está dedicada principalmente a estudiantes, abogados y jueces. Esta guía práctica que a veces cuando vamos a algunas universidades, luego nos dicen, profesores, que aquí hay alumnos de octavo grado y alumnos de primer grado, de tercer grado. Entonces, yo generalmente les digo, bueno, estoy seguro que para todos va a ser información nueva, porque una de las cuestiones que hemos criticado y analizado es que esta información que representa ser el estado del arte, si lo más avanzado, hasta donde hemos llegado en protección de derechos humanos, pues poco se conoce o se ventila en las universidades. Parecía un contrasentido. Ahora que va a entrar en vigencia el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares en México, el primer artículo se refiere a la protección de derechos humanos, tomando en cuenta pues el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Tenemos dos instituciones que supervisan el cumplimiento. Podríamos decir que hay tres elementos muy importantes antes de analizar las instituciones. Un elemento importante, pues, es que hay un conjunto de normas jurídicas, principios y directrices que ha creado conocimiento generado especialmente por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Otro punto sería el haber creado instituciones que supervisan el cumplimiento de ese conjunto de normas jurídicas, principios y directrices creadas por los Estados parte. Y tres, la posibilidad de que el ser humano en lo individual y en lo colectivo pueda participar como un sujeto de derecho internacional para demandar a un Estado en el cual no sea protegido aparentemente, digo aparentemente porque es un proceso y depende de la sentencia, los derechos humanos. Nosotros tenemos en Latinoamérica, tenemos una arquitectura que funciona primero con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que su sede es Washington, D.C., y que es el filtro y promotor de los derechos humanos, es un órgano cuasi jurisdiccional y es aquel que recibe peticiones individuales y colectivas y además facilita las soluciones a través de acuerdos de solución amistosa. Una vez pasado ese filtro, pues vamos al pilar segundo, que es para mí el más interesante porque es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es un órgano jurisdiccional y esto hace que las resoluciones que emita en determinado momento sean vinculatorias para los estados partes. Conoce en única instancia, su sede es San José, Costa Rica, y no existe ningún recurso o medio de defensa contra las sentencias. Existe por ahí alguna, se le llaman recurso de interpretación, pero más que un recurso que pueda modificar el contenido de la sentencia, es un medio para explicar, para que la Corte explique con mayor claridad los alcances de la sentencia que ha dictado. Y esto es muy importante porque en el sistema internacional, pues no tenemos un órgano jurisdiccional que especializado en protección de derechos humanos. Por eso es muy importante señalar que es fundamental que la Corte sea un órgano jurisdiccional. Ahora, yo he escrito un artículo que los invito a conocerlo en la página de la revista Primera Instancia, nuestro órgano de difusión, en el que se llama una falacia la ausencia de la Comisión Europea de Derechos Humanos, porque generalmente los europeos pregonan que ellos han dejado de tener una comisión y que se puede acceder directamente a la Corte. Y así en un análisis simplista
muchos dicen, bueno, es que en América también debería desaparecer. Lo cierto es que en Europa, de acuerdo con el informe del 2025, el Tribunal Europeo tiene dos órganos, que es el juez único internos y tres magistrados, un consejo de magistrados. Y estos desechan el 98% de las demandas que se inician. Por lo tanto, pues no podemos decir que no tienen una comisión. Si bien es cierto, no se llama comisión y es interna, también es cierto que cumple con las funciones de desechar la mayoría de las peticiones. Ahora, ¿cuáles son los estados parte? Cuando nos reuníamos en alguna parte de Latinoamérica, de los 20 países, perdón, que están vinculados a la Corte Interamericana en su jurisprudencia, pues hablábamos, por ejemplo, de Colombia, la Argentina, y decíamos, bueno, antes señalábamos cómo se regulaba en su país alguna figura jurídica, eh, y le llamamos eso derecho comparado. Pero ahora tenemos un derecho común, un jus comuni latinoamericano, en el cual los 20 países que afectan la jurisdicción de la Corte Interamericana, y esto es muy importante porque a veces se puede pensar que cada país, de acuerdo a su tradición jurídica, debe aplicar o no las normas del sistema interamericano de derechos humanos. Lo cierto es que ha sido así, cada quien ha hecho lo que ha querido a grandes rasgos, pero lo cierto es que este derecho es común. Entonces, las sentencias que dicta la Corte Interamericana, pues son vinculatorias para todos los países par. Y algo muy importante es que este derecho es de aplicación directa, no depende de que nuestros países emitan una norma o una ley, inclusive que lo pongan en la Constitución, para que sean normas vinculantes. Son normas de aplicación directa que además son normas que a través del control de convencionalidad vienen a depurar el sistema nacional de los estados partes. Un elemento fundamental que no solamente lo tiene eh, el sistema interamericano, sino muchos países también en sus constituciones han adoptado el principio pro persona, que significa aplicar la mejor solución posible al caso concreto y por lo tanto, pues no tenemos que hablar de jerarquía de la no, los tratados, sino tenemos que hablar no a priori, sino a posteriori, frente al caso concreto, qué norma protege más y esa se va a aplicar. Bueno, la defensa de los derechos humanos antes únicamente se acababa en México, en Perú o en Paraguay a través de sus órganos jurisdiccionales que tenían esa competencia de proteger derechos humanos o derechos fundamentales, como en su caso se llamó en México garantías individuales. Era un monopolio porque se acababa la protección en el sistema nacional. Y entonces los jueces pues, no tenían obligación de conocer el sistema interamericano. Y muchas universidades pues todavía siguen enseñando el derecho con libros del siglo XX que refieren a otro contexto, a otra situación, en los cuales los sistemas regionales como el americano pues no tenían ninguna vigencia. Ahora tenemos el camino nacional y este camino nacional no es eficaz, pues tenemos el camino internacional. En este sentido, como ya dije, se deben agotar todos los recursos internos y posteriormente, si no se es eficaz, pues se puede ir al sistema interamericano. Entonces hablamos de una protección que le han llamado multinivel, porque ya no es el Estado el único garante de proteger derechos humanos.
Ahora, una cuestión muy importante, y estaba reflexionando en una invitación que me hicieron a una clase del doctor Henry Casa de Panamá, me preguntaron si era lo mismo el control de convencionalidad o el control de convencionalidad, y la verdad es que ahí se me vino un insight, una idea que se me hace que además es aplicable y que debe ser aplicable, porque cuando se estableció la idea del control de convencionalidad en una sentencia, en un voto concurrente en el 2003, el juez Sergio García Ramírez hizo una comparación y dijo que los tribunales constitucionales hacían control de constitucionalidad y lo que hacía la Corte, nada más se refería a la Corte, era control de convencionalidad. Y pues esto estaba bien, pero yo le podía decir que dijera al maestro, que en paz descanse, que no pienso que sea así, porque los jueces nacionales son jueces interamericanos y aunque sea un tribunal constitucional, debe de ejercer un control de convencionalidad, al igual que un control de constitucionalidad. En ese sentido, todos los jueces de todos los grados de los 20 países que integran el sistema interamericano y que aceptan la jurisdicción, pues son jueces interamericanos. Entonces, en el sistema nacional, pues tenemos que los jueces deben ser garantes de este cúmulo de derechos, principios y directrices que se han creado para defender los derechos humanos. Bueno, ya dijimos que si es ineficaz, pues en determinado momento podemos ir al sistema interamericano. Ahora, hay una sentencia muy interesante que dimensionó el control de convencionalidad en el caso Hellman versus Uruguay, en el que estableció que todas las autoridades, todas las del órgano legislativo, las del órgano judicial, las del órgano administrativo, y podríamos decir los tribunales, los órganos autónomos constitucionales, pues tienen que ejercer un control de convencionalidad. Esto dio un paso gigantesco porque el origen se da en el 2006 con el caso Arellano versus Chile, que ya no habla la Corte de lo que describe qué función realiza ella, sino que le dice a los jueces, ustedes también tienen que hacer un control de convencionalidad. ¿Cómo se hace el control de convencionalidad? Pues hay que aplicar una confrontación, una compatibilidad entre las normas internas y las normas de la Convención y de todo el sistema jurídico latinoamericano. Me encontraba a un magistrado, un gran profesor, y le decía, oiga, porque era magistrado, le decía, oiga, ¿usted hace control de convencionalidad? Y me dijo, no. Y le pregunté por qué. Porque no conozco la convención, no conozco los casos. Y eso es uno de los primeros, la ignorancia del sistema interamericano. Y además de la ignorancia, pues el incumplimiento de la responsabilidad internacional de que los jueces pues no lo apliquen. Y como vimos, todas las autoridades. Podríamos decir, eh, yo he propuesto un algoritmo para que sea como un filtro para determinar si una norma nacional es, con auxilio de la inteligencia artificial, es convencional o no es convencional. Entonces, primero sería identificar la norma interna que vamos a aplicar al caso concreto. Después sería el segundo paso, hacer una interpretación conforme, de acuerdo con el estándar. Si esta pasa, pues se aplica la norma, armonizándola y se trata de derechos humanos. Pero si esta norma no es compatible, lo que tenemos que hacer es dejarla de aplicar. Y esto no me voy a cansar de decirlo, en el caso García Rodríguez y otros,
en el párrafo 303 de esa sentencia de 2023, la Corte Interamericana le dice a los jueces mexicanos: mientras ustedes reforman la Constitución y las leyes que correspondan, deben de hacer un control de convencionalidad y no aplicar el arraigo ni la prisión preventiva oficiosa. Y entonces, cuando los jueces, que son seres animados, como en el siglo XVIII, son seres inanimados, que son la boca de la ley, que tienen en la mente lecturales, pues no les entra, pues porque es un avance tecnológico. Y la tecnología es cómo se valora el conocimiento. Entonces, todavía está con la idea de la supremacía constitucionalidad de la Constitución. Y no es malo, pero vamos a revisar contenido. Porque si la norma no pasa el filtro de convencionalidad, pues es una obligación no aplicar. Y eso, pues los jueces deben ser los primeros garantes y protectores de derechos humanos. De hecho, el artículo primero de la Constitución establece que todas las autoridades en el ámbito de su competencia están obligados a garantizar, reparar, promover derechos humanos. Bueno, ¿cuál es el camino internacional? Yo podría decir primero que para la obligación de dotarse los medios de defensa nacionales, siempre cuando yo, al que me diga a cualquier profesor de constitucional de amparo, si realmente el juicio de amparo fiscal o el mandato de seguridad en Brasil o la tutela judicial realmente es eficaz, porque la Corte Interamericana dice, es eficaz siempre y cuando la sentencia que proteja derechos humanos otorgue la reparación integral, y en México no se otorga, pero además es eficaz si se sanciona a los victimarios. En México no. Y una de las cuestiones más, a pesar de que hay campañas, la verdad gastan tanto en decir mentiras como ser impunidad, pues lo que más hay es impunidad, porque no se sanciona a los violadores de derechos humanos. En una sentencia de amparo donde se decrete que hubo una violación a los derechos humanos, pues la consecuencia es una responsabilidad para la persona que viola derechos humanos, que puede ser administrativa, puede ser judicial. Desde mi punto de vista, como no es eficaz el juicio de amparo de los medios de protección nacional, pues no es necesario agotar los medios de defensa nacionales. Sin embargo, va a llegar el momento en que me toque plantear eso ante el sistema interamericano. Aquí, ¿quién puede denunciar? Esto es muy interesante porque lo puede hacer cualquier persona o grupo de personas o organizaciones no gubernamentales que se dedican a la protección de derechos humanos. Por ejemplo, ahora se me ocurre que en Sudamérica hay un país que está gobernado por una persona que está entregando las riquezas de su país, que está disminuyendo el estado de bienestar. Y yo desde México, conociendo esa situación, podría yo denunciar a ese estado por violar el principio de progresividad. ¿Por qué? Porque cualquiera puede denunciar. Entonces sería interesante que una persona que no estuviera en su país, el que estuviera siendo afectado, pudiera intentarlo. Y intentarlo, lo más importante es individualizar a las personas víctimas. Pero ¿qué sucede cuando estamos hablando de intereses difusos? Es decir, derechos difusos que pertenecen a todos. Por ejemplo, el medio ambiente sano. Si alguien contamina, pues afecta a todos. Había un autor mexicano muy interesante, hacía caricaturas en el siglo XX, y cuando hablaba del medio ambiente decía, no tires nada lejos porque no hay nada lejos. Es decir, a todos nos afecta. Entonces, en ese sentido, puede haber intereses
difusos, intereses colectivos e intereses individuales. Aquí es más interesante también la puerta de ingreso al sistema, porque en nuestros países, por ejemplo en México, estamos hablando del interés legítimo, el interés jurídico, con el único pretexto de que no admitir los medios de defensa. Buscamos cualquier pretexto formal, a pesar de que el artículo 17 constitucional dice que no se puede sacrificar el derecho sustantivo por el derecho procesal. Bueno, ¿quién puede denunciar? Cualquiera. ¿Contra quién? Contra un Estado miembro de la OEA. Recuerden que los Estados miembros de la OEA son los 35 estados y algunos que no aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana ni la Convención Americana de Derechos Humanos, pero tienen vigente la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Yo podría decir, podríamos denunciar al presidente de los estados, al gobierno, al Estado de los Estados Unidos por violar derechos humanos, por ejemplo, amenazar a países, invadirlos, aprovecharse de sus recursos naturales sin proteger a las poblaciones originarias. Sería interesante presentar algún caso donde, como tengo legitimación, porque cualquier persona lo puede hacer, y los miembros de la OEA, pues, son todos, incluyendo Estados Unidos y Canadá, pues sería interesante también para ampliar la cobertura del sistema interamericano. Ahora, en la representación, pues no es obligatorio contar con un abogado. Ya vimos que la misma comisión tiene una página que es muy accesible, donde hay que registrarse con un correo y en determinado momento llega el caso a la comisión. Ellos hacen una revisión, que es el checklist de admisibilidad, que son los requisitos ineludibles para iniciar el vuelo. Primero, haber agotado los recursos internos. Si se intentó, ahora, siempre y cuando sean eficaces. El plazo para presentar una denuncia o una petición es de 6 meses a partir de la decisión final. No puede haber duplicidad porque si ya se presentó el caso ante un comité de derechos humanos de la ONU, pues no se puede presentar ante el sistema interamericano. Desde luego, se debe, la materia que se va a determinar es sobre un derecho humano protegido por el sistema interamericano de derechos. Bueno, una vez que se han agotado todos los recursos, se ha presentado dentro de los 6 meses la petición, eh, se puede, se puede, allá hay algunos casos muy interesantes en el cual, por ejemplo, no es necesario tampoco agotarlos. Cuando se viola el plazo razonable, por ejemplo, hay casos que la gente tiene en la cárcel más de 10 años en prisión preventiva y no se le dicta sentencia, pues ese caso puede ir ante la corte, porque se viola el plazo razonable, es una excepción a la regla. Ahora, también en alguna ocasión, no recuerdo ahorita el caso, pero una persona que presentó de manera extemporánea la denuncia después de los 6 meses, pero era una persona de escasos recursos que había sido ayudada por una ONG y que inmediatamente se opuso la excepción de inoportuna la petición, pero la Corte Interamericana en su momento y la Comisión determinaron que había que ver no solamente el texto, sino el contexto, y no se le podía exigir pues que conociera. Y también hubo otro caso que es muy interesante, en el cual la corte de ese país, la alta corte de ese país, ya había determinado un punto sobre ese caso que iba a conocer la Corte Interamericana. Es decir,
Ya la corte de ese país ya había decidido que era improcedente. Entonces, el peticionario no va a la Corte Nacional, sino que se va directamente a al sistema interamericano. Y entonces es muy interesante porque cuando el Estado contesta, le dice, oye, pero es que no agotó los recursos internos. Y le dice la Corte, bueno, es que no era necesario agotarlos porque tú ya tenías un criterio y ese criterio pues era perder el tiempo porque ya habías definido en última instancia que no era procedente. Ahora, la petición, pues es muy importante relatar claramente los hechos, lo que le llamamos el material fáctico, de forma cronológica, es decir, cuándo, dónde, cómo, por qué. Y hay algo muy importante que lo mencioné hace rato en cuanto a los datos de la presunta víctima y del peticionario. Deben estar eh, guardados si se pide solicitar la reserva de identidad y deben de estar bien individualizados. ¿Quiénes son las autoridades responsables, involucradas y cuáles son los derechos vulnerados? Es importante que baste de copias simples, como se hace vía internet. No se requiere que vayan documentos originales o certificados o apostillados o legalizados por alguna autoridad. Se pretende reconocer la buena fe del peticionario. Bueno, el primer paso o la ruta es que en determinado momento lo que sucede es que hay una recepción. Escribimos la petición a través del portal, la comisión nos contesta y nos dice, se recibe. Aquí quien se encarga de ello, pues es la Secretaría Ejecutiva de la comisión, quien en determinado momento es la que va a hacer la revisión original y va a determinar si se cumplieron con los requisitos del artículo 28 de del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este artículo 28 establece pues los datos que acabo de mencionar, el tiempo, el agotamiento de los recursos, etcétera. Una vez que ha determinado que sí se cumple con los requisitos, pues le da traslado al Estado y le solicita pues que conteste, que haga un informe, que haga observaciones respecto de la denuncia presentada o la petición. Bueno, una vez que conteste el Estado, lo que hace la comisión es determinar dos cosas: admisibilidad o inadmisibilidad. Y esto es muy importante porque si determina inadmisibilidad, pues el caso se cayó, ya no sigue su ruta. En cambio, si hay admisibilidad, pues el caso continúa. Y en ese sentido, lo que sucede es que paralelamente la comisión no es un órgano cuasi jurisdiccional, lo que hace es buscar un procedimiento de solución amistosa. Hacen a través del diálogo, a través de reuniones de trabajo juntas entre las víctimas o los representantes de las víctimas y el Estado, sus representantes, sus agentes, pues tratan de llegar a una solución amistosa. Aquí es importante que si hay algún acuerdo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que verificar que los estándares que ha creado en materia de derechos humanos no se vean mermados, porque si se ven mermados, pues no lo va a validar. Si lo valida, pues es como una resolución ya
del caso. Muchas peticiones llegan afortunadamente a una solución amistosa. Bueno, si no llega a una solución amistosa, pero además el, la determinación de admisibilidad se da, entonces se procede a la fase de fondo, en el cual se va a hacer una investigación profunda, más se va a ver audiencias de pruebas y alegatos, y como resultado, pues se va a emitir un informe de fondo que, para que me explique mejor, es como si fuera una sentencia, pero acuérdense que es un órgano cuasi jurisdiccional. Entonces, va a determinar en este informe de fondo si hubo violación y cuáles son las recomendaciones al Estado para reparar los derechos humanos violados. Ahora, este informe generalmente se le pasa al Estado de manera eh, discrecional, no se da a conocer, no se publica, y si no cumple el Estado, pues se va a la Corte Interamericana, ya que la Corte Interamericana es un órgano jurisdiccional. ¿Qué debe contener el informe de fondo que establece el artículo 50 de la Convención? Bueno, es el veredicto, podríamos decir, que emite la comisión. Hay una relación de hechos y las conclusiones, emite las recomendaciones de reparación, señala cuáles son los votos y declaraciones de las partes. También puede haber opiniones disidentes de los comisionados, son 7, y como dije, se le transmite al Estado con un carácter reservado y confidencial. Si en el plazo fijado el Estado no cumple, entonces se pasa a la Corte Interamericana si no hay ninguna modificación en la protección de derechos humanos respecto a las víctimas. Tiene hasta 3 meses para hacerlo, si no se va a la Corte. ¿Cuál es el diagnóstico entendiendo los límites institucionales? Bueno, ya dijimos que quien presenta el caso puede ser cualquier persona. La naturaleza de la función ante la comisión es cuasi jurisdiccional y el resultado pues es un informe de fondo con recomendaciones. Ya cuando se llega a la corte, que el acceso no es directo sino indirecto, porque solo la comisión puede iniciar un caso, también los estados parte pueden iniciar un caso, ellos no necesitan agotar la instancia ante la comisión, es de naturaleza, como hemos reiterado, jurisdiccional, contenciosa, y entonces emite el resultado, sentencias definitivas, inapelables y vinculantes. Como dijimos, la Corte es un tribunal uninstancial. Ahora nosotros hemos llamado a esta etapa, no solamente nosotros, sino bastantes doctrinarios, le llamamos amparo interamericano como una garantía definida, que únicamente es la sustanciación que se da ante la Corte Interamericana. Funciona como un amparo interamericano para anular los actos u omisiones que vulneren los derechos humanos. Aquí tenemos un principio muy importante del sistema interamericano en cuanto al aspecto procesal, es que es complementario, que podríamos decir es un escudo protector. Sin embargo, este escudo protector debe ejercerse desde el nivel nacional, porque los jueces locales son los primeros garantes del control de convencionalidad. El problema se debe resolver en casa y esto abona a el principio de justicia pronta y expedita. Sin embargo, en caso de que no funcione, que desgraciadamente
Así es, pues se pasa al sistema regional complementario o subsidiario que viene a corregir, en su caso, lo que ha fallado los sistemas nacionales. Ya mencioné que para iniciar el procedimiento cuasi jurisdiccional ante la comisión hay un portal del sistema individual de peticiones de la comisión. Ahora, ¿cuál es el impacto transformador? ¿Qué tan importante es el sistema interamericano en los 20 países que conforman eh, el sistema? Bueno, nosotros podemos decir que a grandes rasgos ha quedado jurisprudencia muy importante, muy interesante, que ha venido a flexibilizar y a proteger de manera más eficaz, de forma paulatina, los derechos humanos en los Estados Unidos. Esto empieza con la Declaración Americana, que es el primer catálogo internacional de derechos humanos de 1948, y es el primer catálogo porque la Declaración Universal también es de 1948, pero es en diciembre en el que se emite. En cambio, la Declaración Americana es el mayo. Posteriormente tenemos una creación el 1969, cuando el hombre llega a la luna, de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, que este mismo es el que crea pues la Corte Interamericana. Antes de este año y de manera posterior, pues no existía la Corte Interamericana, y el primer caso será hasta 1978, que es el caso Velázquez Rodríguez, que establece que los estados son responsables de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos. Algunas de las jurisprudencias que más han impactado, podríamos decir, es la igualdad de género y diversidad de la LGTB y más, es el reconocimiento de derechos reproductivos, identidad de género, matrimonio igualitario con estándares regionales de no discriminación, propiedad comunal de pueblos indígenas, protección pionera de los derechos territoriales de tierras ancestrales vinculados con la supervivencia, la cultura y la identidad, la justicia de los derechos económicos, sociales y culturales. Es una evolución directa al derecho a la salud, a la educación, al trabajo, al medio ambiente, al agua, a la alimentación, etcétera. A través de la herramienta del control de convencionalidad, que es eminentemente latinoamericano, esto no lo tienen en Europa. A través del control de convencionalidad, pues tenemos jueces en todos los 20 países parte. Entonces, su protección es difusa porque todos los jueces de todos los grados, de todas las materias, deben de garantizar los derechos humanos. Entonces, si bien es cierto, porque a veces también los europeos dicen, es que nosotros tenemos 47 jueces y ustedes tienen 7 jueces. Bueno, pero nosotros tenemos una cantidad indeterminada si hubiera más cultura jurídica en la protección de derechos humanos, que es un proceso. El derecho es un producto cultural y tenemos que llegar a ese momento. Lo más interesante también, que superamos a todos los sistemas regionales, es el de reparación integral, porque las sentencias no solo indemnizan, sino que exigen reformas constitucionales y la creación de políticas públicas que vengan a proteger de manera eficaz los derechos humanos. Y con ello, pues se fortalece el acceso a la justicia con estándares del debido proceso y el recurso de amparo interamericano, que establece parámetros mínimos para la protección de derechos. Bueno, pues con esto terminaríamos la segunda parte. He hecho un recorrido muy rápido sobre toda la sustanciación desde la comisión. Algo que podríamos agregar es que los estados parte, una vez que se dicte la sentencia, si no cumplen con ella, la Corte se encarga
de hacer procedimientos y dictar sentencias de supervisión de cumplimiento. Así que tanto la Corte que dicta la sentencia no solamente decide, sino vigila que éstas se cumplan y eso hace que el sistema interamericano pues tenga mayor eficacia. Bueno, Neidalí, con esto terminamos y agradezco a todas y a todos los que nos han seguido en este Viernes de Derechos Humanos, que esa es la idea de difundir más la protección de los derechos humanos en todos los 20 países de los estados parte del mismo. Así que ha sido un placer. Y si hay alguna pregunta, algún comentario, estoy a la orden. Gracias, Naidalí. Muchas gracias a usted, estimado doctor Lascano, pues expresamos nuestro reconocimiento y nuestra felicitación por la exposición magistral que ha compartido en esta segunda sesión, el cual ha aportado reflexiones de gran trascendencia al estudio del derecho procesal convencional interamericano y ha enriquecido de manera significativa el diálogo académico en este foro Viernes de Derechos Humanos. Pues de igual manera, extendemos nuestro reconocimiento y gratitud a nuestro auditorio por su asistencia, en especial desde Colombia al colega Bisman Johan Díaz Castillo, que hace llegar su saludo y reconocimiento al doctor Martínez Lascano, resaltando su calidad humana al expresar que es un gran ser humano. Estimado doctor. Bueno, pues muchas gracias. Regresamos el saludo al querido hermano Wisman Díaz, donde se encuentre. Espero que esté bien. Muchas gracias a todas y a todos. También tenemos otro saludo, estimado doctor, que es de la doctora Blanca Torres Espinosa, que dice, excelente exposición, excelente tema, saludos desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Ah, qué padre. Un saludo de regreso a la doctora Blanca Torres Espinosa hasta Ciudad Valles, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que ya quiero conocerla, a esa Pues universidad. Tenemos colegas muy, muy importantes en ese campus del saber, el doctor Carlos Arcudia, la doctora Blanca Sara Torres, Berenice. Sara Horta Berenice, Ajá. y la verdad es que son unos grandes colegas, unos grandes profesionistas del derecho. Y unos grandes amigos también. Pues muchas gracias por sus comentarios y saludos. Igualmente desde el foro de TVLex les enviamos un caluroso abrazo hasta Colombia y hasta San Luis Potosí, México. Y pues los invitamos cordialmente a seguir acompañándonos en las próximas actividades que ha organizado el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos con la revista Primera Instancia y junto con otras instituciones organizadoras en las que continuamos promoviendo el análisis crítico y la difusión de temas fundamentales para la ciencia jurídica y la defensa de los derechos humanos. Pues los invitamos a la estancia de investigación sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a llevarse a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 20 al 24 de julio del 2026 a la 27ª Jornada Internacional de Derecho Procesal, nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a llevarse a cabo los días 17 y 18 de septiembre de este año, en homenaje a nuestra querida amiga, la doctora Amaday Merino Damián. También los invitamos al 7º Congreso de Derecho Interamericano, perdón, a 20 años del control de convencionalidad, a llevarse a cabo los días 24 y 25 de septiembre de 2026. Muchas gracias a todos, muchas gracias también a usted, estimado doctor Martínez Lascano, por su exposición y pues nos vemos pronto, donde más, aquí en TVLex. Un bonito fin de semana. Tanta tinta, tanta ley que nos divide. Entre dogmas y palabras, el alma se nos pide. Miremos a los ojos al dolor real, que la justicia sea humana,
un código fatal. Despertemos, despertemos, despertemos. Protejamos, protejámonos, protejámonos. A los seres vivos, a la naturaleza, al planeta y a las futuras generaciones, generaciones. Derribemos los males, acabemos con la guerra, con las envidias, con los conflictos. Tú puedes ser parte de ello. El camino es elegir el bando. O eres parte del problema, o eres parte de la solución. Hazlo por nuestros hijos, o eres parte de nuestro futuro. Hazlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Háganlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Hagamos el amor a humanidad más consciente y decente. Sí, más consciente y decente. Nuestros nietos, nuestro futuro. Hagamos el amor a humanidad más consciente y decente. Sí, más consciente y decente. Latinoamérica, escucha, despierta tu mente, atrévete a pensar, cuestiona todo, rompe la verdad. Es tiempo de liberar la mente. El poder está en TVLex, donde hay más para encontrar. TVLex. ¿Sabes cuántos estados aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana? Participa y aprende el estado del arte interamericano por TVLex. Te esperamos en TVLex. ¿Sabes cuántas sentencias ha recibido México de la Corte Interamericana? Participa y aprende el estado del arte interamericano. ¿Sabes qué es el control de convencionalidad? ¿Y que todos los jueces están obligados a aplicarlo? Participa y aprende el estado del arte interamericano por TVLex. Te esperamos en TVLex. Sabe que los jueces mexicanos están obligados a no aplicar el arraigo penal ni la prisión preventiva oficiosa.